previsión de, para empezar, de aquí a finales del 21, yo creo, una reducción de unas 5.000 oficinas bancarias, más o menos. Y eso significa que va a haber, pues, para en torno a los 20.000 despidos. También más o menos. Son cifras tirando por bajo. La remodelación bancaria entera va a mandar al paro de forma directa, yo calculo que en torno a los 40 o 50.000 españoles. Con todo lo que eso significa luego hacia otros sectores, ¿no? Y no creo que me esté pasando. Va a haber recortes brutales. Entre otras cosas porque el mundo de la banca ha cambiado ya. Tú ahora mismo vas a un, bueno, todo, cualquiera que nos esté viendo, vas a una entidad financiera, a una sucursal, y te encuentras con que lo que antes eran 7, 8, 10 personas atendiendo a los clientes, ahora hay como máximo 2, 3, y el resto te tienes tú que hacer la operación a través de una maquinita. Eso va a aumentar. El teletrabajo todavía va a aumentarlo más. Y la mejora en las redes, no digo ya cuando llegue el 5G, que el 5G de verdad, no el 4G prima, sino el 5G, que necesita otra serie de redes y Repetidores de de fibra tecnología. óptica y tal. Cuando eso llegue, el mundo, bueno, todo el mundo, el de la banca, el del periodismo, va a cambiar a unos niveles realmente que todavía ni nos imaginamos. Eh, ima- a- Vamos a tener la opción de operar en la banca y en el tal a partir del reloj que llevamos en la muñeca. Vamos a ver dentro de Bueno, eso ya lo muy hacemos. poco, pueden ser 5 Eso años, ya se hace. cómo las ciudades se inundan de coches sin conductor. Vamos a ver, si vivimos un poco, vamos a ver aviones sin conductor o sin piloto. Por fin, los aviones no tienen conductor, tienen piloto. Y de eso lo vamos a ver. Y desde luego nuestros hijos lo van a ver. Sí, sí. Oye, Honorio ha trabajado en banca, aparte de ser periodista, pero él sus dientes los echó en banca, trabajando durante muchos años. ¿Qué te parece estas fusiones que nos obligan a Europa y las consecuencias en España? Pues bueno, vamos a ver, es que es un tema muy complejo, va más allá de una simple definición. Efectivamente, yo no sé si nos obliga a Europa, nos obligan las circunstancias o nos obliga al mundo, pero es cierto que la acumulación de activos hace más fuertes, evidentemente, a las entidades que los representan. Lo que pasa es que es lo que decía un poco Raúl, ¿no? Es decir, la tecnología va por un camino, la banca quizá es uno de los sectores que más ha soportado o que más ha sufrido, entre comillas, lógicamente, lo de sufrir, eh, lo que es la evolución de la tecnología, porque es manifiestamente visible. Lo que dice Raúl ahora es cierto, las oficinas han reducido sus plantillas al máximo. No es un buen método tampoco, no satisface con eso al cliente. Habría que segmentar, para una entidad bancaria sería muy importante segmentar a sus clientes, las necesidades que tiene el señor del tercero derecha, que tiene una cuentita de ahorro donde va colocando lo que puede el hombre, son evidentemente, y que de vez en cuando necesita un dinerito para hacer un arreglo en la casa, etcétera, o comprarse un coche, son totalmente diferentes a las que necesita la pequeña y mediana empresa. Entonces, ahora mismo los bancos están desatendiendo un poco la atención a este sector privado, digamos, moderado, o pobre, o, bueno, o no rico, ¿no? Y efectivamente es desesperante porque cuando vas a una oficina, y yo lo he sufrido como cliente, para pagar una simple tasa, pues para unas fotocopias del archivo de la memoria histórica, por ejemplo, de Salamanca, pues te puedes pasar 45 minutos fácilmente esperando que seas llamado a la ventanilla. Y es una operación que no conviene hacer fuera de la ventanilla porque el reporte que te van a dar por ese ingreso que tú puedes hacer en tu casa con una simple transferencia no lleva el sellito de la máquina que garantiza que tú has hecho el pago, con lo cual la administración... Pero bueno, esto es una anécdota, pero va un poco por ahí. Las fusiones dicen que son importantes porque acumulan activos, pero el trauma que va a tener la sociedad es impresionante porque Raúl estimaba una cifra de oficinas que se van a cerrar y de personas que van al paro. Pero evidentemente, eh, imagínate con lo que está cayendo y la tecnología aporta efectivamente muchas cosas, ¿no? Que antes eran imprescindibles en un empleado y ahora se pueden hacer pues con una programación adecuada de los ordenadores y demás. Es decir, es impactante, no es fácil de entender, ¿no? Pero hay un viejo dicho no escrito que dice los cesteros de la Edad Media, cuando llegó la máquina de vapor, pues tuvieron que buscarse la vida. O sea, aquí
será cosa de que la gente que sale de la banca tenga que buscarse la vida en otro tipo de empleos, y los que saldrán del periodismo, estamos viendo que cada día pues, se van haciendo reajustes de plantillas en los medios. Y, en fin, esto es un colapso social del que habrá que salir como se pueda. Y la competencia de las tecnológicas, porque las tecnológicas ya están emitiendo tarjetas y haciendo operaciones que no hace falta el banco. O sea, poco a poco, además son poderosísimas. Yo creo que las tecnológicas en conjunto tienen más dinero, tienen más patrimonio en efectivo que todos los bancos juntos. Creo, vamos, no sé No, pero es que cómo lo veis. antes quien emitía el dinero era un banco central o un banco nacional y tú utilizabas la moneda respaldada por ese país. Ahora eso ha cambiado. Ahora Amazon o Google o Facebook pueden emitirte una especie de moneda, no digo ya virtual, como puede ser Bitcoin, que por ejemplo China lo está haciendo ya a escala oficial de país, sino de compañía, en la cual el respaldo es una cuenta corriente. Mejor dicho, es un fondo en el cual tú te manejas. Y llegará muy pronto el que, si tú no tienes un determinado nivel, no podrás acceder a determinados servicios. Es decir, va a haber una segmentación de clases de poder adquisitivo, por supuesto, como ya señalaban hace 100 años los escritores de ciencia ficción. Va a haber segmentación de clases y de países. Y al que le toque, pues tendrá una capacidad 10, y al que le toque 5, pues no podrá ir a 7. Esto suena terrible, pero va a ser así. Me temo que va a ser así. Tenemos un tema en España que es el que más se ha estado hablando hace unos días, que es la posible autorización, o que ya se ha iniciado, de que Caixa absorba a Bankia. ¿Cómo lo veis? Bueno, a ver, este es un... Pero eh, para la gente Bankia el normal, año que no viene para los... tenía que salir de la esfera gubernamental. El Estado tiene en Bankia el 65%, vamos, el Estado, el FROB, el Fondo de Regulación y Ordenación Bancaria, en fin, el Estado, tiene en Bankia una participación del 65%. De los 24.000 millones que en el año 2012 le dejamos todos los españoles a Bankia para que saliera del agujero que había, han devuelto a lo largo de estos 8 años más o menos 3.000 euros. Quedan por devolver, porque era un préstamo que, según el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, no le iba a costar ni un duro al contribuyente. Hasta ahora, 21.000 millones. ¿Qué vamos a recuperar los españoles de eso? Pues mira, si el FROB se queda, como tal parece en la fusión que nos han contado, con el 15%, en torno al 15% de la fusionada, eso en el mercado, viendo un poco cómo está la valoración o la capitalización en estos momentos en la bolsa española, pues podemos más o menos fijarla que si el Estado vendiera o el FROB vendiera esa participación, no le darían más de 3 o 4.000 millones. Y eso me lleva a mí a calcular que, salvo que nos quedemos mucho tiempo, el FROB se quede mucho tiempo en el capital resultante, eso nos va a llevar a que el FROB pueda recuperar 3 o 4.000 millones como mucho. Eso con una prima del canje de acciones. Con lo cual la pérdida que vamos a tener, lo que no vamos a recuperar por las ayudas a Bankia, va a estar en el orden de los 18.000 millones. Y esto es así. Y todo lo demás son cuentos chinos. Es, parece que se frustra la idea de un banco público que quería el señor Coletas o el Moñas o el señor vicepresidente que Eso es un estaba... sueño. Sí, Volver a la banca, digamos, nacionalizar Bankia, digamos, hacer un banco público en torno a Bankia que dependa del Estado, como era antes Argentaria, por ejemplo, que subsumió 4 bancos en uno, eso es un sueño que no se va a hacer. Es decir, digamos que no se va a hacer. La banca española depende del Banco Central Europeo. ¿eh? La banca española al Banco Central Europeo, que es el que ahora da la maquinita, le ha dejado ya en este año solo
a los bancos españoles 250.000 millones de euros. ¿Mm? Ese préstamo lo encabeza el Santander con 55.000, sigue luego el BBV con 45.000, luego Caixa, Bankia con otros tantos 40 y pico mil, y ya termina con los pequeños que pueden estar en el orden de los 3.000, 5.000 y demás. En conjunto, 250.000 millones, que en teoría le deben los bancos al Banco Central Europeo y que están respaldados por el Estado. Ese es el gran cambio respecto a hace un año o año y medio. Que ahora el Estado avala esos créditos, mejor dicho, más que créditos, esa ayuda que el Banco Central ha hecho a la banca española. En el mes de abril, por decir una cifra concreta que asusta y que hay que poner ceros uno detrás de otro, la responsable del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la banca europea necesitaba 3 billones con B de euros. Pongan ustedes un 3 y empiecen a poner ceros, primero 1.000.000, luego 1.000 millones, hasta que lleguen a los 3 billones. Y verán qué volumen de dinero va a darle a la maquinita, le está dando a la maquinita el Banco Central. Dinero para cambiar por dinero nuevo para cambiar por dinero viejo. Y este es un poco el desafío al cual se enfrenta Europa. Y si es capaz de meter en el mercado 3 billones y que luego eso los estados lo asuman porque no lo van a recuperar. Bueno, al final será inflación, porque si le das vuelta a la maquinita a Por hacer supuesto. dinero, ocurrirá que la Coca-Cola, en vez de valer 1 euro... Hay dos palabras vale. que terminan en... don Joaquín, hay dos palabras y Honorio. Hay dos palabras que terminan en ión, que son inflación, revolución. Elija. A mí, lo que plantea Joaquín está bien, ¿no? Habría que abrir un melón que fuese en lo que Europa, como unidad administrativo-política actual, lo que es la Unión Europea, permite hacer y no permite hacer. Eso, evidentemente, como dice Raúl, anula la posibilidad de volver a la banca nacionalizada. Que convendría recordar a los que nos puedan ver en este vídeo que España gozaba de una estructura de banca nacionalizada, no solamente de bancos, sino también las cajas de ahorro, en realidad es lo que eran, ¿no? Y que prestaban un servicio y atendían a un segmento de la población muy importante, gente con pocos recursos y que prestaban unos servicios de coste barato pero bueno, y eficaz, ¿no? En el momento que desembarca la clase política a hacer la labor del vampiro, extraen lo poco que tenían y vienen los conflictos. Y eso ha llegado a la situación pues de hace unos años y a la situación de Bankia, se puede decir. Pero antes Raúl ha dicho una cosa que es importante valorar también, ¿no? Y es la posibilidad de las fusiones transnacionales. Ese es un tema que podría abrir otro debate, porque ahora mismo la legalidad en los bancos es que el Banco de Santander puede tener 800.000 oficinas en los 5 continentes del mundo, pero el Banco Santander España es una entidad diferente al Santander de Estados Unidos, por ejemplo, al Santander de Colombia, o al Santander de Argentina, o al Santander del Reino Unido. El que se llamen igual y teóricamente pertenezcan a pues a una serie de consejeros y de accionistas que pueden ser compartidos, no les da entidad de ser sucursales unos de otros, sino que son bancos con rango nacional. Los bancos tienen rango nacional. Por lo tanto, lo único que puede facilitar son operaciones entre ellos. Es decir, que a la hora de buscar un corresponsal que te atiende a ciertos pagos o ciertos cobros, en el Reino Unido tú acudas a tu banco, o sea, es decir, al que es como tú, aunque funcione como un banco diferente. Pero, fíjate, eso, si la Unión Europea prospera y avanza en lo que supuestamente todos pensábamos que iba a pasar, que sería la formación de una especie de Estados Unidos europeos, es probable que ese sea un tema a debatir y es probable que ese sea un tema que podamos ver hecho una realidad en no muchos años. Y eso podría ser, pues no sé si bueno o malo a la larga, pero nos llevaría imagínate, había una cosa hace años que era el Europartners, que era una asociación de 4 bancos europeos.
el Commerzbank alemán, el Banco Hispanoamericano ya desaparecido, y había otros dos, la Société Générale, me parece, en París y otro más. O sea, es decir, esas fusiones dentro de la Unión Europea en la banca podrían llevar a la creación de unos monstruos tremendos. Y, por supuesto, los 5 grandes ahora, con esta fusión, si se produce entre Banca y CaixaBank, más el Santander, el BBV, yo creo que estarían en la parrilla de salida de poder llegar a fusionarse o a ser comidos, valga la expresión, por otros grandes, ¿Y por eso a otras quién grandes beneficia? ¿A los entidades. dueños de los bancos o a la población? A la Pero es que población, los dueños de los los bancos, bancos no tienen dueño, ninguno. ¿No? Digamos, dueño como tal. Por ejemplo, Inditex, Zara y compañía, tiene un dueño, un máximo accionista claro y rotundo, que es Amancio Ortega. Mercadona tiene un dueño o un máximo accionista que es claramente Juan Roch. Pero los bancos, vamos a ver, el que más podíamos hablar de que tiene un dueño, con comillas dueño, podría ser CaixaBank, que la Fundación y Criteria tienen el 40% de CaixaBank. Pero, por ejemplo, el Santander, que mucha gente puede considerar que el Santander es un banco de la familia Botín, la familia Botín en su conjunto que puede tener el 1, el 2% del banco, el 3%, y estoy ya lanzándolo hacia arriba de una manera muy fuerte. Lo que tienen son ejecutivos, como las grandes empresas. No son dueños de la empresa, ni son dueños de los bancos. Son ejecutivos que dirigen empresas y bancos. Y ese es otro de los graves problemas que tiene el mundo en general y Europa en particular. Hay una diferencia entre los ejecutivos y el personal o los empleados de las entidades o de las empresas brutal. Es decir, puede ser del orden de que un empleado de un banco pueda estar cobrando del orden de las 1.500 euros al mes, que pueden ser, estamos hablando, en el mejor de los casos, 25.000, 30.000 euros brutos al año, mientras que los principales ejecutivos de ese mismo banco puede estar, estamos hablando de 5, 6, 7, 8 millones, 10 millones al año. Entonces, no hay una equidad entre los empleados que producen lo que sea, trabajo en el banco o en una empresa, y los directivos. Y ninguno es dueño ni de la empresa ni de los directivos. ¿Qué te parece, Honorio? Hasta ahora todos los intentos de poner una especie de control sobre los sueldos de los ejecutivos ha fracasado. Pero es fundamentalmente en España, en Italia, donde la diferencia respecto a ejecutivos, empleados o trabajadores es más bestial. En el mundo anglosajón está más equilibrado. Pero aquí, por no hablar del mundo de la política, estamos hablando de banca, pero no me resisto a algo que leía ayer. En Italia hay entre Senado y vamos a decir, y Cámara Baja, entre Senado y Congreso, si lo trasladamos a España, 900 parlamentarios. Van a hacer un referéndum para dejarlo en 600, porque les parece excesivo, con el número de habitantes, que haya tanto parlamentario. ¿Sabéis cuánto cobra un parlamentario? En España el sueldo medio de un parlamentario, entre sueldo directo, indirecto, mecanismos y tal, viene a ser unos 5.000 euros, realmente. Salvo las presidencias de las cámaras, que ganan algo más. En España el sueldo medio de un parlamentario son 16.000 euros como sueldo base. Otro disparate, solo achacable a las condiciones latinas de Italia y España. En fin, hago un paréntesis o cierro el paréntesis y vuelvo a la banca. La banca es una empresa que mueve dinero igual que otros mueven acero o alimentos. Y hay que verlo como una gran empresa. Todo lo que sea, hasta ahora no, pero era por otras circunstancias también de nuestro pasado político. Ahora, si lo miras como una empresa que invierte en, pues a lo mejor nos hacemos una idea más clara de por dónde van a ir las cosas. Honorio. me gustaría matizar un poquito. Bueno, vamos a ver. Los bancos no tienen dueños, sí, los bancos tienen dueños, son los accionistas.
los accionistas. Pero Y es que los tienen, dueños, claro, ya lo sé. no, bueno, Pero escúchame, son pero tienen, miles o millones de accionistas. sí, sí, Pero es verdad que sí. ¿quién maneja el banco? ¿Los El miles o consejo, millones de accionistas o los el directivos? consejo, escúchame, el consejo de administración, obviamente. ¿Y eso quién lo Eh, forma? es, es cierto, si yo sé lo que tú estás diciendo, te comprendo, pero yo creo que hay que matizar un poquito. Vamos a ver. Tú dices, la familia Botín puede tener el 2 o el 3% de las acciones del Santander. ¿Cuántas acciones tiene desembolsadas el Banco de Santander? El 2 o el 3% es una salvajada, es una burrada. Sí, Acumular eso en una persona, es decir, no en la familia, en una persona. Antes era Emilio Botín, ahora su hija Ana Patricia, la que está al frente del timón. Bien, o sea, me parece mucho dinero y, por lo tanto no es que ella sea la dueña absoluta del banco, obviamente, pero tiene un buen pedazo de la tarta. El Consejo de Administración, donde están representados, es cierto que en la banca, digamos, hasta los años 90, hasta los años 80, los 80, representa un punto importante en la banca, en la evolución, porque empiezan a entrar corrientes extranjeras, corrientes nuevas, en fin, se empiezan a transformar un poco los órganos de dirección. Pero tradicionalmente la banca española, de la época del franquismo y demás, eran comerciantes, es decir, comerciantes en muchos casos que se unían para formaban un banquito, en algunos casos incluso familias. Ha habido bancas, la López Quesada, etcétera, etcétera, bancas familiares. Esos eran los que llevaban adelante la gestión del banco y en un momento determinado, en entidades más grandes, no en las familiares, en bancos ya de cierto caché, como era el antiguo Banco Bilbao, el antiguo Banco Vizcaya, el Banesto, el Español de Crédito, se fue sustituyendo en la cabeza de mando, que eran los que tradicionalmente venían, por gestores diplomados en Harvard, en las grandes universidades, personas incluso del campo de los ministerios, es decir, en fin, no me sale ahora la palabra, bueno, pues gestores sí, del Ministerio de o de la Economía o de COSAPE, Hacienda eso es, de o de Banco. economía, de hacienda, gente con destacada solvencia, y que evidentemente hicieron un papel. Son gestores. Eso es lo que hay hoy, eso es lo que hoy sale a la vista. Y bueno, pero eso no quiere decir que no haya dueños. Ellos tienen que responder ante Hombre, lo que pasa y ya, la Junta de Accionistas no es tan fácil. Es decir, un accionista que hoy le exigen mínimo de tantas acciones para poder asistir a la Junta. Bueno, yo te hablo de cualquiera de los dos grandes bancos. Claro, tú dices, oye, yo vivo en Almería y tengo 200 acciones Banco Santander. Me permitirían ir a la Junta, pero es que me tengo que ir al Paseo de Pereda a Santander y a mí me merece la pena ir allí para ver lo que dicen. ¿A mí me va a afectar como cliente? Pues probablemente no. Entonces yo no voy. Pero paralelamente, hay también corporaciones que tienen una muy buena representación de acciones del banco, que sí se personan en esas juntas de accionistas y sí tienen cosas que decir. A veces discuten los puntos aprobados en el orden del día de la junta por parte de los gestores que han llevado ese punto ahí. Hombre, están no, domados. yo la pregunta de Joaquín la entendía en, ¿hay ojos y cara de dueños? Efectivamente, dices, el dueño de un banco o de una gran empresa, me da igual, no sé, Florentino Pérez en ACS, no sé si tiene el 10%, evidentemente es muchísimo dinero, pero hay otro 90% que no es suyo, es decir, que hay Claro, montones de gente, ¿no? Y digo de Florentino Pérez porque es una persona conocida por, a lo mejor no por hacerse, pero sí por el Real Madrid. Lo que me refiero es que en las grandes corporaciones, claro que son accionistas, pero los grandes paquetes, aparte de que puedan ser de una familia, el caso del Santander, de una fundación, caso Caixa, o de unos fondos de inversión, sean quienes sean, el fondo noruego, por ejemplo, suele tener, pues se suele colocar entre el 2 y el 3% de las grandes corporaciones españolas, los fondos, los llamados fondos buitres americanos, desde BlackRock a Fidelity o alguno de estos, son esos los que en todo caso le pueden poner en algún apuro o en alguna pregunta o en alguna indicación a los gestores. Pero vuelvo a, tú hablabas de la López Quesada, del Banco Coca, podíamos poner, de la Banca Siero, en fin, montones de familias que montaron su banco o de agrupaciones de comerciantes que montaron su banco. ¿Para qué? Porque necesitaban mover el dinero, los créditos y las ayudas y entonces dijeron, pues ¿quién mejor que nosotros para hacerlo? Bueno, pero eso es historia, eso ya No, no no es es. historia. sí. Las cooperativas Ahora que ya no hay hay. de cajas rurales es parecido. No, pero las cajas rurales es otra cosa. Es decir, las cajas que eran para
nutrir de crédito, en definitiva de financiación, a pequeños y medianos empresarios, tanto locales como regionales o nacionales, tuvieron la desgracia, sobre todo a partir del año 82, que llega el PSOE al poder, de el desembarco masivo de políticos en sus órganos de gestión. Y entonces se repartieron el poder en las cajas. Luego, evidentemente, cuando llegó el PP, siguió haciendo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la perversión del sistema financiero español viene por la clase política. Eso es así. Y por la clase política porque no miraron el bien del país. Miraron cómo controlar los dineros para utilizarlos política e incluso, en muchos casos, personalmente. Eso Y es lo que eso pretende Podemos también con tener un banco rompió público. un sistema financiero. ¿Eh? Yo Luego, además, sí me las cajas eran competidoras de los bancos. Sí. En fin, Bueno, tú las lo quitas del fueron, medio y las metes a los bancos. lo fueron a partir de un momento. Las cajas no podían competir con la banca pública, con la banca, no, con la banca privada, no podían competir. Tenían en tiempos, durante el franquismo por lo menos, las cajas tenían unas competencias muy concretas y no podían entrar en libre competencia con los bancos. Luego se fue liberalizando a medida que, lo que tú dices, el desembarco de la política y ellos fueron ambiciosos y quisieron entrar a comerse el mundo también comercial, ¿no? Y ahí fracasaron. Fracasaron porque no les interesaba el tema. Iban bueno, o sea, al trinque y ya está. Pero bueno, si me permitís, os voy a recordar una anécdota que yo tengo en la cabeza, no es que tenga muy documentada ahora mismo. Cuando se produjo la fusión entre el Santander y el Banco Hispanoamericano, y se negociaron las condiciones, por ejemplo, que afectaba a los dos grandes dirigentes en aquel momento del Banco Hispanoamericano, que era el señor Amusategui y el señor Corcostegui. Y si recordáis, hubo una escena pues un poco lamentable de Ana Patricia Botín, que se permitió el lujo de considerar que Corcostegui, pues que más que un gestor en banca y un empresario al uso, pues que era un administrativo bueno, de cierto caché. Y eso provocó una ruptura. Bueno, las cifras que se publicaron entonces acerca del dinero que tanto uno, Amusategui como Corcostegui, habían recibido a cambio de que dejaran sus despachos para que ya fuese Botín directamente el que cortara el bacalao en la nueva entidad, que además fue una cosa absurda, porque la nueva entidad se mantuvo con dos nombres comerciales, el Santander por un lado y el Hispanoamericano por otro, siendo el mismo banco. Siendo el mismo banco, la misma plantilla, las mismas oficinas, bueno, las oficinas con dos nombres distintos, pero muchos de los negocios que tenían era incluso cobrando diferentes comisiones por la misma gestión. Bueno, pues entre las cifras que se barajaron, algunos sindicalistas de la entidad, de las dos entidades, bueno, de la entidad no, del Hispanoamericano que son todavía sindicalistas, porque en el Santander no lo sabía, pensaron incluso llevar a los tribunales y me parece que denunciaron en los tribunales, bueno, pues las meteóricas cifras de liquidación, varios miles de millones de las entonces pesetas a cada uno, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un debate muy interesante sobre ese particular porque alguien dijo, en un juzgado de instrucción, el juez va a decir que si el dinero no es robado o no viene de asuntos sucios, que al ser una entidad privada, el señor Botín puede hacer con ese dinero, con su dinero, lo que le dé la gana. Donde habrá que llevar esa queja será a la Junta de Accionistas y que la Junta de Accionistas apruebe esos pagos que el señor Botín ha ofrecido presuntamente al señor Amosetti y al señor Corcostegui. Es decir, no sé si esto viene a aclarar un poquito lo que yo pretendía, lo que yo estaba diciendo hace un rato, ¿no? Que el canal donde se debe de discutir ciertas cosas no es en un juzgado ordinario, porque eso, si el dinero no es robado, no procede de la droga, no procede de nada ilícito, el juez no va a decir nada. La gestión, el uso que hacen de la gestión. Es como los antiguos juicios de residencia que sometían a los virreyes en el Imperio Español, ¿no? Es decir, a usted se le ha encomendado esta tarea en este sitio y usted tiene que hacer esto. Cuando termine usted su mandato, usted no se va, se queda aquí y responde ante la justicia si ha hecho lo que el rey le encomendó, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es un poco por el estilo, ¿no? Bueno, es un poquito más complicado que eso, Sí, Norio. sí, Mira, sí. la primera fusión que se hace de esto que tú has mencionado es la de Central Bueno, primero hay Hispano Urquijo y luego Central Hispano. En esa fusión ya aparece dos personajes, pero sobre todo uno, Amusategui. Amusategui, que tiene de consejero delegado luego lo diré, al
al que tú has mencionado, que ahora se me ha ido el nombre. Perdón. Estos dos, cuando se hace la fusión o la absorción, bueno, no fusión, con el Santander, sale Santander Central Hispano y hay hasta logos de ese banco, que duró muy poco, porque luego inmediatamente Emilio Botín da una especie de golpe de mano y se queda ya de único presidente. Porque el primer acuerdo entre Amusátegui y Emilio Botín no era el que luego salió. Los dos iban a dejar en un futuro más bien cercano que lejano al que era el consejero delegado de presidente de la entidad. Evidentemente se solventó ese dilema con 30 millones de euros. 15 para uno, 15 para otro. Me da igual que fueran 16, 14. Y ya está. Pero inmediatamente después, si os acordáis, había una cosa que se llamaba cartera central. Que cartera central era la que iba a asumir el control del central y una fusión con Banesco, que no se produjo. Y luego estaba el BBE, que era el Banco Bilbao, y el BV, que era el Banco Vizcaya, que tuvieron que fusionarse porque falló la de Banesco. Y eso fue matando a unos cuantos, gerencialmente, a unos cuantos gestores. Es decir, que la historia de la banca española es una historia, yo diría, de muertes anunciadas y muy Hombre, bien pagadas. Y muy sí. bien pagadas. Pero muertes ellas, físicas. sí, bueno, algunos sí. En el caso, por ejemplo, de Sí. Coca, sí. Se suicidó. Dicen que se suicidó. Hay algún otro que dicen que se suicidó. Un poco más cercano en el tiempo. Sí, evidentemente. Pero vamos, no voy yo ahora al tema de la muerte física, sino de la muerte gerencial. Es decir, todos los que han estado y se han ido o han sido expulsados, casi todos, hay excepciones, se han ido no con el bolsillo, sino, bueno, con la talega, que es o el talego. El talego algunos dicen que es cárcel, pero el talego era una cosa que llevaban los jornaleros cuando iban de siega. Pues con el talego ya llegan. Creo que es un poco bochornoso o vergonzoso la gran diferencia que hay entre el empleado de banca que hace que funcione y estos que van arriba, que disponen de jets privados. Vamos, yo es que he visto cuando yo estaba en Estados Unidos cómo funcionaba Bankia no era Bankia, era Caja Madrid en Estados Unidos, y era vergonzoso. Pero es lo que te he dicho antes, las diferencias son... Pero eso, ¿quién lo permite eso? ¿Cómo se permite eso? Que la Pues lo sociedad, nosotros, los permiten, votantes, los si políticos. seguimos el razonamiento de Honorio, lo permiten los accionistas. Sí, sí, sí. En fin. Bueno, oye, llevamos ya Compañeros del metal, 33 minutos, vamos a ir concluyendo en sí, relación porque entre otras cosas a Caixa, uno todavía tiene que... una conclusión en relación a Caixa y a Bankia, y cerramos. Venga, Honorio, tú primero y luego Bueno, pues cierra Raúl. bien, nada, mi conclusión es que de llevarse a cabo la fusión van a crear otro monstruo con unos enormes activos que, bueno, las cifras apabullan. Teóricamente la excusa es ser más fuertes para evitar caer en manos extranjeras, pero yo creo que eso no es así. Lo que pasa es que el mercado se queda reducido a 2 o 3 grandes competidores y esto es una fase más del proceso. El proceso al final dejará a lo sumo 2 y probablemente 1. Raúl. A ver, si los que nos ven son un poco más inquietos por los temas económicos, digamos que vamos hacia un claro oligopolio financiero. Como dice Honorio, 2, 3, o si Europa se sale con la suya, a lo mejor solo uno. Que de cara a esas grandes corporaciones transnacionales sería un paso más. Pero en fin, yendo en concreto a lo que nos han planteado públicamente, que es la fusión Caixa-Bankia, lo que está claro, yo le pondría un titular, solo uno, y además personalizado. El gran sueño de Isidro Fainé se puede cumplir.
Bueno, vale. Sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestra intervención, por vuestra paciencia. Hasta la próxima. Hasta Un luego. placer. Gracias.